Saludos a toda la comunidad de Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor de Rumbo Económico. Cobro de comisiones por tramitarle créditos, llamadas telefónicas para actualizar información y robo de datos de su tarjeta son algunas de las formas que los delincuentes están utilizando actualmente para cometer diferentes delitos electrónicos y financieros. Para ello, es primordial que las personas estén atentas a sus cuentas y tarjetas para evitar ser víctima de algún fraude o estafa. Precisamente invitamos a Kimberly Quesada, jefa de asesoría y seguridad financiera de Copenhague, para conversar sobre este tema y que nos pueda dar como algunas recomendaciones para evitar caer en una trampa de este tipo y perder nuestro dinero, más en una época como diciembre donde recibimos un poco más de dinero. Kimberly, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Rumbo Económico. Un placer, Roberto, muy buenos días, de verdad que siempre para mí es un orgullo estar aquí, conversar de estos temas y más en épocas como las que se acercan, diciembre, aguinaldo, dividendos de asociaciones solidaristas, etcétera, que es cuando más, digamos, vamos a tener recursos que nos han costado muchísimo trabajo, ¿verdad?, tener y donde más tenemos que cuidarlo. Así es. Kimberly, normalmente llega diciembre, llega el aguinaldo, dividendos, como decías ahora, pero también lamentablemente pues llega más gente que quiere apoderarse de ese dinero ilegalmente. ¿Cuáles son, desde Copenhague, cuáles son esas señales que ustedes han detectado que puede, por ejemplo, sufrir una persona que recibe este dinero y que puede ser indicador de que está en etapa de ser estafado o una llamada fraudulenta, por ejemplo? Correcto. Mira, como dicen, aquí tenemos que activar en el buen tico nuestra malicia indígena, ¿verdad? Siempre, más bien nunca va a estar de más el hecho de que estemos muy atentos, saber quién tengo al lado, tratar de que nuestra información financiera no se comparta con cualquier persona, más que con nuestro núcleo de más confianza, ¿verdad? Que puede ser familiares o amigos, no importa, pero que nosotros tengamos identificados que son personas que generan toda nuestra confianza, ¿verdad? Aquí es muy importante que las personas sepan que un fraude se puede dar desde, como decías, una llamada telefónica, un correo electrónico y hasta haciendo fila en una sucursal, ¿verdad? Si estamos haciendo fila, los estafadores normalmente utilizan una metodología manipuladora muy buena, llamémoslo así, ¿verdad? En la cual, por medio de una conversación y como buenos ticos que somos, ¿verdad? Que nos gusta conversar, somos muy sociables y demás, entre una que va y otra que viene, nos sacan información que ni nos dimos cuenta que dimos, ¿verdad? Entonces, hay que activar mucho esa desconfianza para poder cuidar nuestros recursos, ¿verdad? Siempre es muy importante tratar de no hablar de que tengo tanto en una cuenta, que voy a ir a sacar tanto de una cuenta para ir a pagar otra cuenta, o porque voy de viaje, o por un objetivo específico. Esa información tratemos siempre de dejárnosla nosotros para poder cumplir esos objetivos sin necesidad de que otros amigos de lo ajeno, ¿verdad?, vayan a estar escuchando la información y por ende seamos víctimas de un fraude. Kimberly, algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, todos los años siempre se habla de este mismo tema, de estafas, fraudes, bueno, y no solo en esta época, sino durante el resto del año. Pero muchas veces seguimos cayendo en estas trampas. Desde tu experiencia, desde la experiencia de Copenhague, ¿por qué es que sucede esto? Sí, normalmente es que hay varias características, ¿verdad?, que los estafadores toman en cuenta, inclusive antes de contactarnos, de que probablemente vamos a tener nosotros como víctimas, ¿verdad?, y que pues por ende va a poderse materializar esta estafa, ¿verdad? Número uno, nos gusta que nos alaben. Creo que a todos nos gusta que nos alaben y normalmente cuando una persona llama, digamos que no tiene nada que ver con una cuenta bancaria, sino que nos van a llamar a estafarnos, por ejemplo, por número de cédula y datos muy personales que aunque no creamos, sirven muchísimo para poder hacer este tipo de estafas. Entonces empieza una conversación manipuladora, esto es ingeniería social, así se le llama técnicamente, en la cual la persona normalmente empieza a entrarnos por eso, por alabarnos. Para dar un ejemplo, personas que normalmente brindan servicios profesionales y van y licitan, hacen licitaciones y concursan a estas licitaciones con algún tipo de empresa o también con profesionales independientes y entonces estas personas, amigos de lo ajeno, se dan cuenta, nos llaman, nos contactan y empiezan a decir que por nuestro expertise, por ese gran perfil que vieron que teníamos, definitivamente hemos sido escogidos y entonces empiezan a solicitarnos información, como dicen, metida o indirectamente escondida en esa conversación en la cual nos están alabando,
Y ahí es donde empiezan a recaudar información como una cuenta cliente, como nuestra cédula, como dónde tenemos nuestro dinero, como cuánto aproximadamente tenemos en esas cuentas y demás, y no nos damos cuenta. Ese es tal vez uno de los puntos más importantes. Como punto número 2, no nos gusta decir que no, ¿verdad? Y aquí tenemos que ser muy enfáticos de que sí es importante decir que no, es decir, la estoy llamando, son personas que normalmente les precisa que hagamos, que, digamos, hablemos de la información o que nosotros tenemos una decisión ya en este momento, ¿verdad? Entonces, como no nos gusta decir que no, casi que siempre damos todo y a veces hasta más de lo que nos piden de información, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo a las personas que si en algún momento reciben una llamada de una institución financiera, que sí es posible, o sea, las instituciones sí podemos llamar para hacer algún tipo de diligencia, sin embargo, que tomemos precaución de que hay cosas que son, digamos, sensatas que nos pregunten, ¿verdad? Un PIN jamás vamos a llamar a preguntar. Pongámonos a pensar que si el PIN se desarrolla en las aplicaciones y en los sistemas que más bien las instituciones ponemos a disposición de nuestros clientes para que tengan seguridad, no vamos nosotros mismos a llamarlos porque no habría, se rompería esa seguridad. Entonces, cuando recibamos una llamada, por ejemplo, y empecemos a ver este tipo de información que nos están pidiendo, un PIN, la cédula, cuenta cliente, etcétera, yo le recomiendo a la gente, muchísimas gracias, muy amable, en este momento no tengo tiempo, o en este momento más bien voy a colgar porque tengo un poco de desconfianza y yo voy a llamar, regáleme su nombre completo, su departamento, y yo llamo a la central y lo localizo. Y es una manera muy, muy ágil, digamos, y muy efectiva de poder cortar. ¿Por qué? Cuando las personas o los ciberdelincuentes se encuentran en este tipo de situaciones en las cuales se sienten que están siendo, digamos, descubiertos, el nerviosismo, que es otra de las características, se apodera de ellos. Entonces, casi que es, la llamada casi que va a terminar inmediatamente. Entonces, casi que siempre les digo a las personas, aunque inclusive si usted cree que las preguntas que les están haciendo es de información no sensible, pero usted no se siente cómodo, téngalo en todo su derecho de consumidor financiero de colgar la llamada y usted proceder a hacerla para sentir seguridad. Es muy importante que nos sintamos seguros en cualquier procedimiento que hagamos con una institución financiera. Y es que esto último que mencionas también es muy importante, porque aunque sea información no sensible, una persona no tiene que estar dando la información a otra persona, al menos de que sea estrictamente necesario, y ya para algo que es de ambas partes, ¿verdad? No nada más Correcto. de una sola parte. Es fundamental, no tengo por qué, y en ningún tipo de relación, llámese comercial, en una tienda, a veces vamos a una tienda y usted dice, no, es que yo quiero ver tranquilo, no quiero que me estén preguntando, etcétera. Lo mismo es con una institución financiera, yo me tengo que sentir en calma, a gusto, y no sentir que más bien se están entrometiendo casi que obligatoriamente a que yo dé una respuesta ya, a que tome una decisión ya, que también es otra característica, ellos quieren que usted ya tome una decisión, inclusive amenazan a veces con cerrar cuentas, ¿verdad? Digamos, un asesor financiero, un empleado de una institución financiera jamás va a amenazar con esto en el sentido de que si no tomo una decisión o doy un dato ya o ya, la vamos a cerrar. Miren, yo los invito de verdad, le digo a las personas que la cierren, que cierren la cuenta, no se preocupe porque no va a suceder, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante entender que yo me tengo que sentir segura y en un ambiente controlado en la relación que haya. Y no solo necesariamente física, de uno a uno en persona o por medio de una llamada telefónica, en un correo electrónico igual, ¿verdad? Eso es muy importante. La metodología de estafa por medio de canales digitales técnicamente se llama phishing. Y aquí es precisamente donde las personas lo que hacen, o los ciberdelincuentes lo que hacen, es también basarse en manipulación y en, digamos, como dicen, presión fuerte, ¿verdad? De que en este momento está siendo víctima de estafa, están retirando de su cuenta 100,000 colones, 50,000 colones. Pues claro, uno inmediatamente se asusta. Para eso la tecnología en las finanzas es fundamental. Yo le digo a las personas que contar con las apps transaccionales, con la web transaccional, que ya hoy por hoy todas las instituciones financieras ponen a disposición de sus clientes, es fundamental, no cuesta nada. Es súper sencilla. En el momento que usted está recibiendo el correo electrónico, la llamada, usted puede acceder inmediatamente a su app transaccional y revisar que en efecto su cuenta no está siendo, digamos, víctima de ninguna rebajo de sus ahorros, perdón, o que si en efecto sí, pues obviamente ya tomar las medidas del caso. Pero hagámonos amigos de la tecnología. La tecnología, si bien es cierto, es donde nos da un poco de miedo pensar en esto, en los ciberdelincuentes, en las estafas y demás, más bien se vuelve un aliado muy importante contra todo este tipo de estafas vía tecnológica.
Kimberly, estaba en la información que nos compartieron, estaba leyendo que Copenhague identificó una página web fraudulenta también para tramitar créditos en donde los delincuentes pues solicitaban una comisión para agilizar la gestión. Esto también debe ser una seña. Cuando una entidad financiera me pide una comisión, ahí ya algo va mal, ¿verdad? Así es. Aparte de esto, ¿qué otras señas a nivel de sitios web, por ejemplo, que ahora es muy fácil clonarlos? Puedo saber yo o puedo tomar en cuenta para saber que no es realmente el sitio web real de la organización, de la entidad financiera? Mira, sin duda alguna, un sitio web que nace con la finalidad de que le agilizo el crédito, mira, ya esa es la primera, como dicen, señal de que eso no va, o sea, no está bien. Y te voy a decir que, ¿por qué? Sin duda alguna, jamás una institución financiera estaría buscando que se aumente el costo transaccional de obtener para una persona un crédito, un préstamo, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros inclusive. Esto no, más bien, como siempre les enseñamos en los talleres de educación financiera, busquemos siempre cuál es la mejor institución que me ofrezca menos costos relacionados a obtener una herramienta financiera. Entonces, definitivamente no va a existir eso. Y las instituciones financieras normalmente más bien asumen comisiones para sus fuerzas de ventas, sus asesores, etcétera, que son los que se dedican a ofrecer al público este tipo de herramientas. Jamás se le va a trasladar de forma directa, como lo pudimos identificar en esta página web que Copenhague descubrió, que a la persona le va a decir, págueme, no sé, un 1% del monto que usted va a solicitar y yo le prometo que en 24 horas el crédito está listo. Eso no va a suceder. Recordemos que las instituciones financieras reguladas tenemos que cumplir con ciertos parámetros para poder definir un análisis de crédito a una persona. Entonces, si alguien desde un inicio, sin siquiera haber hecho un estudio en la institución, te dice que sí o sí, en 24 horas, en 2 días, en 6 horas vas a tener el crédito, ya ahí, como dicen, definitivamente es una señal de alerta de que no es correcto y mejor, como dicen, cortar toda comunicación. A nivel, por ejemplo, de características que podemos identificar, ya hablamos del phishing, ya hablamos un poco de la ingeniería social. Les quiero comentar, por ejemplo, el farming. El farming es una tecnología en la cual se copian o se hace una explotación a los softwares de los servidores de las instituciones financieras. Entonces, ¿qué quiere decir esto en palabras más sencillas? Pues copiamos, por ejemplo, hacemos una máscara a los ciberdelincuentes de lo que sería, por ejemplo, la web transaccional, donde yo meto por medio de la computadora o el celular y hago una transferencia simple, un débito en tiempo real o gestiono un ahorro, por ejemplo. Entonces, estas personas vienen, hacen una fotocopia exacta. Hagámonos una idea que de verdad es impresionante la exactitud de todo, hasta el más mínimo detalle, lo copian, hasta los errores que pudieran tener, hasta eso lo copian, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros accedemos, creemos que estamos en esa plataforma. Entonces, lamentablemente, ponemos nuestros usuarios, nuestras contraseñas, y ahí donde capturan eso, van inmediatamente a esa explotación del servidor que hicieron y a de sus páginas transaccionales, y ahí sí, ellos utilizan esa información para meterse a mi cuenta como si fuera yo y sacar todo el dinero que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo identificar esto para que no me suceda? Número uno, recordemos que las páginas web transaccionales financieras, si nosotros las digitamos, es importante que no lo hagamos en un buscador. En un buscador, llamémosle Google, llamémosle Yahoo, etcétera. Nunca, nunca, nunca pongamos, por ejemplo, Copenhague, web transaccional de Copenhague. Si hacemos esto, estamos casi, como dicen, poniendo en plato servido la posibilidad de que estos ciberdelincuentes nos capturen. ¿Por qué? Porque en un buscador no, porque nos saltamos toda la seguridad que hay en digitar desde la opción que tenemos arriba en la página web, de digitar el www.copenhague.fi.cr. Ahí se activan todos los parches de seguridad que tiene tanto Copenhague como las computadoras de los usuarios. Entonces, es muy importante siempre digitar la dirección electrónica, ¿verdad? Y nunca ponerla en un buscador. Por otro lado, cuando las digitamos y le damos Enter, se activa un color verde, llamémoslo así, con un candadito a la par. Ese candadito quiere decir que están activados todos los mecanismos de seguridad y que la página web es confiable y es la verdadera. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Ve que son características sencillas y son características que probablemente si le preguntáramos a muchas personas no recordarían pensar en haberlo revisado antes de ir y hacer todas sus transacciones digamos, en
web transaccionales. Entonces, es muy importante tomar estos mecanismos en cuenta y tener claro que si veo algo, lo más mínimo, extraño, es muy importante comunicarnos con la institución financiera. Porque cualquiera diría, bueno, pero es que tal vez puede sonar una pregunta que no es acorde o vayan a creer que estoy perdiendo. No importa, nunca hay una pregunta que esté de más, ni nunca va a haber un servicio que la institución financiera no esté dispuesto a dar. Entonces, si tenemos que llamar 20 veces, yo les digo, 20 veces llamemos. Para eso estamos las instituciones, para servir y ayudar a evitar ser víctimas de fraude. Por otra parte, si en algún momento definitivamente sentimos que estamos ya en proceso de siendo víctimas de ese fraude, lo más importante es primero que todo cortar toda comunicación en ese momento e inmediatamente avisar tanto a la institución financiera como a las autoridades. Es fundamental. Solo en el año 2019, el OIJ indicó que hubieron más de 14,000 denuncias por delito de fraude en Costa Rica. Entonces, ve, Roberto, que es un tema que ya está muy materializado. Y al estar tan materializado, no podemos hacernos de la vista de que tal vez a mí no me va a pasar, que es lo que normalmente pensamos, ¿verdad? O que definitivamente a esto le pasa a la gente que tiene mucho dinero en cuentas. Eso no es así. Eso nos pasa a cualquier persona, independientemente del nivel transaccional que tengamos en nuestras cuentas, los ahorros, los créditos. A cualquier persona le puede ser víctima de fraude. Entonces, lo más importante es estar atentos a todas estas señales. Precisamente esto que mencionas, yo creo que en el país actualmente no haya una persona que sea usuario de una entidad financiera que no haya recibido por lo menos una llamada sospechosa tratando de obtener información. Definitivamente. Sí, no, y es algo muy normal y más en una época como diciembre, que es donde aumenta pues, bastante todo esto. Kimberly, precisamente te iba a preguntar sobre, lamentablemente, como todos recibimos una llamada de menos, a veces se nos va la pajarita, como dicen, y empezamos tal vez a dar alguna información, pero nos damos en el momento cuenta de que es posiblemente una estafa. Ya mencionabas unos pasos que deberíamos dar, cancelar, cortar inmediatamente la llamada y llamar a las autoridades. En este caso, también debo llamar al banco, me imagino, o a la entidad financiera para avisar que estoy siendo sujeto de una estafa y que ellos también puedan tomar las medidas necesarias para evitar Claro. que esto suceda. Es fundamental y te digo porque nosotros en las instituciones financieras contamos con equipos capacitados, ¿verdad? En detección de fraude, en poder entender que si estamos siendo vulnerables, porque claro, las instituciones financieras podemos ser perfectamente vulnerables a este tipo de situaciones. Entonces, es muy, muy importante que nos llamen, que nos cuenten, ojalá, como dicen, con el mayor de los detalles, qué fue lo que sucedió desde que inició la comunicación con el ciberdelincuente hasta que finalizó, ¿verdad? Todo esto es importante, ¿por qué? Porque este equipo de trabajo con el que cuentan las instituciones, que son personas dedicadas a la inteligencia, ¿verdad? De detectar este tipo de fraudes, podemos tomar esto en cuenta para hacer mecanismos y contrarrestar en un futuro a otro cliente, evidentemente, y al mismo cliente que fue o intentó ser víctima de todo tipo de mecanismos y tratar de evitarlo, ¿verdad? Entonces sí es fundamental que inmediatamente que suceda avisemos. Por otra parte, también nosotros tenemos mecanismos para en ese momento activar un montón de defensas, ¿verdad? Procedimientos para activar bloqueos de cuentas si es necesario, hacer seguimientos de probablemente algún tipo de farming que pudieran estar siendo víctimas tanto el cliente como la institución financiera, porque eso es muy importante. El farming puede ser la fotocopia, digamos, de involucrarse o hacer una explotación de los servidores de la institución financiera, pero también del cliente. Esto es fundamental. Y aquí, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Uno como cliente, bueno, teniendo un anti-malware muy bueno, ¿verdad? Teniendo buenos antivirus, teniendo software de calidad. Recordemos que a veces invertir un poco más en tener seguridad es parte de que evitemos ser víctimas de un fraude que nos puede golpear muchísimo más de lo que nos costaría, por ejemplo, adquirir un buen software antivirus, etcétera. Entonces, también nosotros podemos detectarlo. Entonces, sí, trabajar en conjunto, como siempre lo hemos dicho, es fundamental para poder a futuro tratar de, como dicen, hacerle la guerra a estos ciberdelincuentes y que ganemos nosotros, los buenos, llamémoslo así, esa guerra, ¿verdad? Claro. Kimberly, desde Copenhague, ¿cuáles son los principales tipos de fraudes o estafas que han identificado, esos procesos que más comúnmente se realizan? Sí, definitivamente las llamadas telefónicas, ¿verdad? Haciéndose pasar por un funcionario de la cooperativa, de la financiera, del banco, etcétera.
este es casi que lo más común, ¿verdad? La gente, insisto, se apodera o de esta metodología de ingeniería social en la cual es más sencillo tratar de someter a la víctima, ¿verdad? Entendiendo de que está siendo víctima usted de fraude en este momento, le están saqueando las cuentas, mire, deme la información porque yo como funcionario de la institución puedo en este momento bloquear, etcétera. Esa como número uno. Como número dos, los emails, ¿verdad? Que normalmente llegan diciendo que es efectivamente de una institución financiera o, ¿por qué no? Un email de esos famosos que se ganó un viaje o que se ganó no sé, un premio que estábamos rifando, puede ser de una institución o puede ser de una empresa tal vez conocida con la que hemos hecho algún tipo de transacción. Recordemos que los ciberdelincuentes hacen un seguimiento, es una inteligencia, llamémoslo así, previa a cosas que suceden en segundos. Ellos probablemente la han pensado durante meses, ¿verdad? Así como cuando, por ejemplo, lamentablemente se hace un asalto a una agencia bancaria, etcétera. Eso es un proceso súper pensado para tratar de encontrar el más mínimo error, ¿verdad? Y con los otros duran segundos, precisamente porque lo han pensado también que pues caemos en esa manipulación. Por otro lado, también muy importante, creemos que digamos que estafas van a suceder solo por eso, por medio de canales digitales como el correo o por medio, por ejemplo, de una llamada electrónica, telefónica. Creemos que cuando estamos por ejemplo, en una tienda o un supermercado, jamás vamos a ser víctimas de fraude ahí porque, por Dios, estoy delante de la persona, en el comercio conocido, etcétera, etcétera. Hay ciertas características que es importantísimo que los clientes tomen en cuenta cuando hagan una transacción en una tienda, en un supermercado, etcétera. Nunca perder de vista el plástico, nunca. Llámese su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. Han sucedido casos en que tal vez, no sé, la persona va a pasar la tarjeta de crédito y el tatáfono no funcionó, entonces ya vengo, permítame, voy a ir. Cuando se llevan las tarjetas sucedió el gemeleo famoso, ¿verdad?, de este tipo de plásticos, que ahora es mucho más difícil porque la tecnología en los plásticos ha cambiado, ¿verdad?, gracias a los chips, al contactless, etcétera. Sin embargo, no estamos exentos. Recordemos que también, así como las instituciones nos reinventamos día a día en buscar seguridad tecnológica, pues ellos día a día se reinventan en cómo romperla, ¿verdad? Entonces es muy importante nunca perder de vista, porque ese es otro fraude que hemos detectado y que es precisamente el gemeleo o el pasar una tarjeta por un monto mayor, por ejemplo, delante de la persona. Nos ha sucedido, ¿verdad? Que tal vez voy a pagar, eran 10,000 colones, y la misma persona que está pasándolo delante de nosotros, no perdemos de vista nuestra tarjeta, pero no lo pasa por 10,000, sino por 100,000, ¿verdad? Entonces es fundamental eso. ¿Y cómo puedo detectar de tal vez pude haber sido víctima, me pasaron un voucher por un monto mayor y llegué a mi casa y me di cuenta? Nunca botemos los comprobantes, ¿verdad? Normalmente la gente firma, le dan el comprobante y lo voto. Fundamental, aparte que para el presupuesto es fundamental, ¿verdad? Nunca olvidemos que el presupuesto es nuestra primera base de educación financiera, pero aparte de eso, con esos vouchers yo puedo después ir y anteponer una denuncia, no solo ante la institución financiera, que nos va a dar la opción de hacerlo inclusive desde el lado de ellos, sino que yo puedo ir al mismo comercio, ¿verdad? Puedo ir al comercio, demostrar, y el comercio evidentemente por un tema de imagen y demás, pues poder solventar en la devolución de los fondos rebajados de más o etcétera, ¿verdad? Entonces, no creamos que solamente se basan en cosas que es, no sé, que nos dividen entre el delincuente y nosotros, un teléfono, una computadora, un correo electrónico. De tú a tú sucede y sucede muchísimo. Por otro lado, también como te decía al inicio, las personas que por una X o Y razón no deciden hacer transacciones tecnológicas, sino que todavía optan por ir a una institución financiera, una sucursal, una agencia bancaria, y hacer, pues, sacar su dinero, etcétera, que es totalmente válido. Evidentemente hay situaciones que hacen que eso sea necesario. Entonces, mucha importancia, tomar en cuenta, ahí se da el famoso marcaje de las personas, ¿verdad? Los delincuentes están divididos en grupos, ¿verdad? Con personas que uno diría, aquí no tiene nadie una cosa que ver con el otro, ¿verdad? Pero puede ser que hayan delincuentes dentro de la misma agencia, fuera de la agencia. Entonces, como les decía, ser muy cautelosos, no sacar grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Si necesito sacar una cantidad importante, ir acompañado de una persona de mucha confianza, ojalá en un medio de transporte privado, no tener que desplazarme en un bus, por ejemplo, o en un transporte como un taxi, etcétera, es fundamental. Y como les decía, no estar comentando con personas que no conozco o inclusive con quienes no les tengo mucha confianza cuánto dinero voy a sacar, para qué lo voy a sacar o si voy a recibir un ahorro, etcétera. Esto es fundamental. Kimberly, ahora que te escucho se me viene algo a la mente. No sé si ha sucedido o no, si ustedes han tenido como, acceso a esa información o no, pero
¿Se podría dar la posibilidad ahora que muchas entidades financieras realizan envíos a domicilio, por decirlo de esa manera? Porque, por ejemplo, yo un día de estos hice un trámite y la entidad financiera con la que lo hice me envió los documentos para firmar acá a la casa y todo el trámite fue telefónico y nada más llegó el mensajero de ellos a firmar. ¿Se puede dar este mismo caso, pero que sea una estafa, un intento de estafa, de que llegue alguna persona con el uniforme de una entidad financiera, con el voucher que también puede ser clonado, a tratar de estafar de tú a tú frente a la casa? ¿Y cómo se podría evitar esto? ¿Cómo se da cuenta uno de que es una posible estafa? Sí, sin duda alguna, Roberto. Como te decía, ellos se reinventan de una manera extraordinaria, que uno pensaría ojalá fuera para algo bueno, ¿verdad? Porque de verdad que toman técnicas impresionantes y claro que sí, o sea, es totalmente posible. Se han dado casos de personas que inclusive, y por eso, por ejemplo, por darte un ejemplo, hay instituciones que uniforman, ¿verdad? A sus colaboradores de mensajería o sus colaboradores de fuerzas de ventas que andan en la calle, llamémoslo así, y hay protocolos internos de las instituciones en las cuales cuando una persona se desvincula de ese tipo de puesto tiene que entregar precisamente estos uniformes porque antes quedaba la libre y era donde, como dicen estas personas, los amigos de lo ajeno agarraban este tipo de uniformes y demás y pues se hacían pasar. Sí, el riesgo es inherente a toda transacción financiera, o sea, siempre va a estar, Roberto, definitivamente no podemos decir, podemos hacer A, B, C y nunca, nunca ser siquiera estar cercanos a ser víctimas de fraude. El día a día, la malicia, como te digo, la desconfianza, el estar muy atento, el ver todo el alrededor, todo el entorno y demás, es fundamental para evitar ser víctima de este tipo de fraude. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, ¿cuáles son medidas importantes? Si, por ejemplo, yo voy a hacer una transacción con una institución digamos, lo normalmente que ocurre es que mandan a mi casa con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Tomar ciertas medidas, bueno, que esté bien identificado, no solo con uniforme, sino con su gafete debidamente autorizado, una persona con la cual yo ya haya conversado, normalmente son dos personas diferentes, un ejecutivo, que es el que me coloca el producto, y la persona que viene hasta mi casa, que es normalmente el mensajero de la empresa, que la persona con la que conversé vía telefónica o por correo electrónico me haya dado todos y cada uno de los datos de esta persona, hasta características físicas, irnos hasta allá, sí, es importante. Nunca va a estar de más pedir más información para saber quién voy a recibir yo en mi casa. Recordemos que estamos en nuestras casas, estamos recibiendo a alguien y que no solo puede ser alguien que no me vaya a entregar una tarjeta de verdad, sino que va a saber dónde vivo, cómo es mi casa, inclusive un poco de activos, por ejemplo, vehículos, etcétera. Entonces, tomar toda la información que sea necesaria, ¿verdad?, con su ejecutivo o ejecutiva que le está atendiendo de esta persona, ojalá una fotografía que me envíe vía correo, puede y es totalmente factible que las instituciones manden la fotografía de la persona que te va a visitar y evidentemente cuando la persona llega, entender que la información que le tengo que dar es estrictamente la que me pidió o la que me dijo la ejecutiva vía teléfono o correo que me iba a pedir esta persona, porque a veces dice firme acá, firme acá, firme acá, firme acá, ¿verdad? Y tal vez dice que estoy firmando, ¿verdad? Bueno, de previo debería yo de saber cuáles son la cantidad de documentos y qué tipo de documentos voy a firmar, ¿verdad? Por otro lado, no tiene que ser urgentísimo, firme sin leer, yo le dejo las copias. No, las instituciones financieras sabemos y los colaboradores, tanto ejecutivos como mensajeros, que la persona se puede sentar cómodamente en su casa, leer lo que está firmando para estar seguros. Es importante que cuando, mire, tiene que firmarme ya porque si no, no se preocupe, llévese las cosas y si no pueden otro día vuelva o yo voy a la sucursal. Insisto, es mejor ser precavido, ¿verdad? Y que nos tome un poco más de tiempo leer, entender que estoy firmando, a que después pues nos veamos envueltos en una situación pues complicada, ¿verdad? Kimberly, en este tema, pues toma mucha relevancia también estar educado financieramente para poder evitar caer en una potencial estafa o fraude. Este, por ejemplo, lo que comentabas ahora, cuando uno hace una transacción, yo recordaba, a mí me da gracia, mi esposa a veces dice que soy muy exagerado en eso, pero es por seguridad también, me parece, que cuando hago una transacción inmediatamente llegamos al carro o hacia donde vamos, yo me fijo en la aplicación para ver si se hizo el monto exacto o no. Entonces, en este caso, ¿qué tan importante realmente es tener esa educación financiera y cuál aspecto de la educación financiera pues se puede adaptar más para evitar que nosotros podamos caer en un fraude también y que nos quiten el dinero que en este momento pues nos sobra y que es muy importante resguardarlo lo más que se puede?
Claro, mira, es fundamental, como bien decís. Definitivamente la educación financiera, como te decía, nace en el presupuesto, pero no muere nunca, ¿verdad? No muere nunca porque las instituciones día a día estamos reinventándonos en productos, en servicios, en mecanismos, ¿verdad? Que ponemos a disposición de las personas y eso es parte de esa educación financiera, ¿verdad? Conocer qué tengo alrededor, cómo lo puedo manejar y de una manera segura. Entonces, sí es fundamental. ¿Cómo puedo? Ve que vos mismo lo decís y lo hago mío también. A mí me pasa igual, ¿verdad? Definitivamente un día de estos andaba en la veterinaria con el perrito de la casa y no, se cayó el sistema y entonces utilizaron mi tarjeta con estos famosos vouchers manuales. Entonces hicieron el voucher manual con una tarjeta, hubo un error de comunicación al momento que estaba hablando de la persona con el banco al cual iban a hacerme el débito y entonces como que no se había generado. Bueno, entonces ya pagamos, me fui y yo inmediatamente llegué a mi carro, me metí a la web transaccional para estar segura que en efecto era un débito que obviamente me iba a salir flotando o en tránsito, ¿verdad? Y estuve casi que todos los días, ¿verdad? Revisando que en efecto no se me debitara. Pero esto es importantísimo, porque recordemos, el dinero de nosotros, si nosotros no lo cuidamos, no lo va a cuidar nadie más, ¿verdad? Entonces, las instituciones me dan estos mecanismos para sentirnos un poco más seguras. ¿Qué es lo más importante? O en educación financiera, ¿qué deberíamos de abordar para poder tener claridad de este tipo de panoramas? Sin duda alguna, la tecnología en las finanzas es, como dicen, hacernos, como dicen, aliados, empezar a conocerla, a saber que hay mecanismos muy seguros, que sí, como te decía, el riesgo es inherente a la transacción financiera, pero va a hacerlo tanto a nivel tecnológico como presencial. Igual presencialmente hay riesgos, igual hay delincuentes que me pueden ver presencialmente yendo a un cajero automático, esperando a ver qué saco, cuánto saco, esos famosos skimmer que lo que hacen es duplicar los datos de mi tarjeta en los cajeros, etcétera. Entonces, entender un poco más cuáles son estos mecanismos y opciones tecnológicas que las instituciones financieras a favor de los clientes, como beneficio de los clientes y que nos pueden ayudar muchísimo, a, por lo menos si no a evitarlo, estar claro de que si fui víctima de un fraude, ver en línea inmediatamente qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, aprender cuáles son estos mecanismos, pero a su vez aprender cuáles son los mecanismos que los ciberdelincuentes utilizan para poder hacernos víctimas de fraude, nos va a ayudar a entenderlos y evidentemente aplicar todo este tipo de metodologías que hemos hablado hoy para poder contrarrestarlos, ¿verdad? Si yo sé que, por ejemplo, como te decía, la ingeniería social es la actitud o la manera en la cual me contacta una persona, un ciberdelincuente y utiliza mecanismos manipuladores con información que definitivamente nunca me va a pedir una institución financiera, si yo aprendo y me educo financieramente sobre eso, voy a más fácilmente siendo víctima de un fraude. Y ve qué interesante, y era lo que hablábamos ahora, no solamente el fraude van a ser porque, no sé, quieren copiar mis datos, ¿verdad? Mis datos de una cuenta, o quieren debitarme de una cuenta de ahorros, o quieren cobrarme una comisión bancaria por un crédito que no se va a dar porque no están actuando en nombre de la cooperativa o del banco. Nosotros en Copenhague tenemos un programa de educación financiera, ¿verdad? En la cual, ahora que ha pasado por todo este tema de la pandemia, hemos transformado digitalmente el programa y ahora lo damos, por ejemplo, por medio de metodologías streaming como Zoom o como Teams. Entonces, ¿cómo hacemos? De nuestra base de datos de clientes, contactamos a nuestros clientes vía correo electrónico, telefónico y demás, compartimos el link, ¿verdad?, al correo electrónico debidamente guardado en nuestras bases de datos y pues el cliente en X fecha y X hora nos accesa. Hemos intentado ser víctimas de fraude o han sido intentados, perdón, nuestros asociados ser víctimas de fraude con nuestro programa y cualquiera decía, pero ¿cómo en qué o cómo lo harían, verdad? Ve cómo te digo que es que se reinventan y utilizan cualquier mecanismo. Han intentado contactar a nuestros asociados indicando que son nuestros asesores expertos encargados de impartir el programa, que hemos tenido que, le dicen a las personas que tenemos que vernos, ¿verdad? Tiene que verse con nuestro asesor experto en algún punto inclusive, o inclusive los han citado en nuestras sucursales, ¿verdad? A las afueras de nuestras sucursales, porque le vamos a dar una asesoría personal y porque es muy importante, porque hemos detectado que va a recibir un dinero de Panamá y queremos educarlo para que sepa cómo se hace una transacción internacional, etcétera, etcétera. Y la gente, gracias a Dios, por la educación que ha recibido con nosotros, ¿verdad? Inmediatamente se le levantan las señales de alerta, ¿verdad? Y dicen, no, esto no es normal. Nos llaman inmediatamente y hemos podido tomar cartas en el asunto para saber esto. Entonces, vean que cualquier tipo de metodología puede ser utilizada para intentar estafar a una persona.
hasta lo más loable, diría yo, ¿verdad? Porque el programa de educación financiera no genera ninguna transacción ni nada, ¿verdad? Sí, Pero hasta eso puede ser utilizado. sí. Conversamos con Kimberly Quesada, jefa de asesoría y seguridad financiera de Copenhague. Kimberly, nos gana lamentablemente el tiempo, pero te agradezco muchísimo de verdad por estas recomendaciones y más en un tema, pues como hemos venido conversando, que es tan delicado y tan lamentablemente tan fácil de caer en una trampa como las que has venido comentando, en donde podemos perder muchísimo dinero eh, y que nos ha costado tanto ganarlo. Entonces, todas estas recomendaciones, pues tomarlas mucho en cuenta, invitar a toda la comunidad de Rumbo Económico a que nos acompañe ahora también, que retome nuevamente este video que va a quedar en las redes sociales y que pueda repasarlo, apuntarlo y estudiarlo para que en algún momento, porque a todos nos va a tocar en algún momento, pues recibir este tipo de llamadas o este tipo de correos electrónicos que traten de estafarlo, pues estar atentos y saber que estamos ante un posible estafa y tener pues esas precauciones para poder evitarlo. Te agradezco muchísimo, de verdad. No, con todo gusto, Roberto, y de verdad que siempre a las órdenes. Para nosotros es muy importante que la gente dentro de su educación financiera cuide sus recursos, que como bien dices, mucho nos cuestan, y que definitivamente existen metodologías para hacer, como dice nuestro mejor amigo, la tecnología financiera con todo el cuidado del mundo. Kimberly, no, y también quisiera aprovechar para hacer un agradecimiento a Copenhague porque realmente está haciendo una labor muy loable en cuanto a educación financiera y también con este tipo de información que está dando a las personas, a todos los usuarios financieros del país, para que puedan estar precavidos y educados cada vez mejor. Muchas gracias. Sí, sin duda alguna. Muchísimas gracias, de verdad que un placer. No, con gusto a vos. Y muchas gracias a toda la comunidad de Rumbo Económico que nos acompaña ahora y que nos va a escuchar más adelante también. Y los invitamos, les recordamos que si desean obtener más información sobre economía, finanzas y negocios y emprendimientos, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net o visitar el contenido en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Rumbo Económico Costa Rica. Muchas gracias a todos y buenas tardes.